Hola y bienvenidos a Ecos Múltiples. Soy Tatiana Saavedra, este es el episodio 1 y hablaremos sobre el peligro de una historia única. Hoy vamos a desgranar un concepto poderoso que moldea nuestra percepción del mundo, la historia única. Nos basaremos en la brillante conferencia de Chimamanda Ngozi Adichie, El peligro de la historia única, para entender cómo las narrativas dominantes pueden robarnos la verdad de las personas. El peligro no es que la historia única sea falsa, sino que es incompleta. Es una narrativa que al ser contada una y otra vez desde un solo lugar se convierte en la única verdad posible. Empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se denuncien las identidades y subjetividades de otros y otras diferentes y convertirla en una única historia definitiva? Esencialmente porque las historias están intrínsecamente ligadas al poder. El que tiene el poder no solo cuenta la historia, sino que decide qué historias son dignas de ser contadas y cuáles serán silenciadas o contadas de forma parcial. Cuando una narrativa generalmente de clase alta se establece como la única, se está deshumanizando a los otros o a las otras. La historia única simplifica, convierte a sujetos complejos en un solo estereotipo. Se define a las personas por sus diferencias y no por su diversidad. Se nos enseña a ver a los africanos como pobres, a los migrantes como criminales o a las mujeres de cierta región como sumisas, en una forma sutil pero destructiva de dominación cultural. Y esto nos lleva a un punto crucial, a preguntarnos cuál es la importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos de enunciación cuando nombramos a los otros y a las otras. Bueno, validar las historias de vida es el antídoto contra la historia única. Es reconocer que cada sujeto es un tejido de experiencias que no puede ser reducido a un prejuicio o un estereotipo. Al escuchar las múltiples realidades, rompemos el círculo vicioso del prejuicio. El estereotipo surge de la ignorancia o de la pobreza intelectual de no querer ver más allá. Al darle voz a las realidades diversas, estamos humanizando a los otros. Dejan de ser una idea sobre una persona y se convierten en una persona real con sueños, contradicciones, alegrías y penas. Es un acto de justicia social y de respeto ontológico reconocer al otro en su complejidad inherente. Ahora pasemos a la acción. ¿Qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los otros y a las otras de sus verdades, de sus verdaderas identidades y subjetividades? Básicamente la clave es la curiosidad activa y la humildad intelectual. Primero debemos ser conscientes de dónde obtenemos nuestra información. ¿Qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Bueno, hay 3 acciones simples. La primera es buscar activamente otras voces, leer autores de diferentes continentes, escuchar música de esas culturas minoritarias, seguir a periodistas que no hacen parte de la hegemonía, también preguntar y no asumir. Es otra de las acciones importantes. En lugar de asumir la realidad de una persona basada en su apariencia o en su procedencia, preguntémonos sobre su experiencia. Abrir el diálogo es un acto de reconocimiento. Como tercera acción, tenemos que reflexionar sobre nuestro lenguaje, evitando el uso de etiquetas generalizadoras o chistes que perpetúen los prejuicios. Humanizar al otro es verlo como un fin en sí mismo, no como un ejemplo o una estadística. Ahora preguntémonos desde qué lugar personal, social o cultural nos enunciamos nosotros mismos, desde cuál lugar pues me enuncio yo cuando hablo de los otros y cómo reconozco mis propios privilegios o prejuicios o silenciamientos en las narrativas que construyo. Bueno, pues esto implica reconocer nuestros propios privilegios si somos de la mayoría o si nuestro género, raza o nivel socioeconómico se considera como de la norma, y debemos ser conscientes de que hablamos efectivamente desde una posición de poder, aunque sea mínimo. En lo personal, siempre actúo de manera empática, reconociendo y respetando la diferencia, y además para reconocer nuestros prejuicios y silenciamientos hay que hacer un ejercicio constante de autocrítica. Y esto no es para sentir culpa, sino para asumir una responsabilidad ética
en la construcción de unas narrativas más justas. La lección de Adich es clara: la historia única nos roba dignidad, nos hace perder la capacidad de ver a los demás y de vernos a nosotros mismos como seres interconectados en una red de narrativas infinitas. A todos ustedes, el reto es pasar de ser consumidores pasivos de la historia única a ser curadores activos de historias múltiples. La próxima vez que escuchen una generalización, recuerden la frase de Adich: la única historia posible, y atrévanse a preguntar: ¿qué me estoy perdiendo? Gracias por acompañarnos en Ecos Múltiples. Nos encontramos en la próxima para seguir desafiando lo establecido. Hasta pronto y muchos éxitos.